estructuras que tienen en suspensión el testículo, ¿no? Que lo vinculan con estructuras abdominales. En sus partes y demás. ¿Qué más? También se encuentra adherido a la cual se encuentra primero unos ligamentos, ¿no? Ligamentos acrotales. Muy bien. ¿De qué depende que seas varón o seas mujer? Del gen. No. Ya, del SRY. Ok. Del SRY. ¿Qué cromosoma codifica eso? Y. ¿Y cuál es la función del SRY? Diferenciación. Diferenciación sexual con de la gónada. ¿Cómo? ¿Cuáles son los mecanismos? Vaya, en el brazo menor, unos brazos de extremos del cromosoma Y. No. ¿Sí? Activa un factor de transcripción, Sí. el TDF, eso se llama factor de diferenciación testicular, ¿no? Resulta que todos por defecto estamos hechos para ser mujeres, todos. Pero si es que tú expresas el cromosoma Y, se activa este factor de transcripción. ¿Y este qué va a dirigir? Por un lado, que se formen gónadas masculinas, primero en el abdomen y que después desciendan al escroto, y por otro lado, que aumente la producción de la testosterona. Es básicamente eso lo que dirige. Y aunado a esto encontramos muchos otros factores de transcripción, ¿no? La vía SOX9, la vía TF1, el mongipetinol y demás. Es mucho, esto ya me olvidó mirar en M. ¿Qué otra característica particular tiene el testículo? A ver, eso es algo bien interesante, ¿no? Es un órgano importante, ¿qué creen? Bueno. Y todo lo importante, ¿dónde estará? En la parte más profundo del cuerpo, en la parte más externa para que se vea bien. Claro, el corazón es importante, por eso está cubierto por una caja torácica, pulmones, mediastina y demás. Pero el testículo está afuera. Y la gran pregunta es ¿por qué? ¿Qué temperatura es necesaria? 2 grados por debajo de la temperatura corporal basal. Muy bien, ¿para qué? Para la espermatogénesis. Para la esteroidogénesis. ¿También? No. Exacto, no. Es por eso que un varón con criptorquidia, por ejemplo, va a tener concentraciones de testosterona normales, ¿no? Porque la esteroidogénesis no depende de la temperatura, lo que sí depende es la espermatogénesis, ¿ya? Muy bien, en ese afán, y dado que el ambiente térmico puede estar ahora muy frío, después muy caliente, es que el testículo desarrolla un mecanismo para aproximarse o alejarse de la cavidad abdominal, ¿no? Ese mecanismo viene determinado por una bolsa, se llama escroto, ¿no? El escroto, recuerden que presenta dos tipos de musculatura. ¿Cómo se llama el músculo liso? El escroto. No, es estriado. Deriva del oblicuo interno. Es estriado. Mío, yo, ideo. Y el dartos y el cremaster van a participar en el proceso de termorregulación. ¿No? Cuando hace mucho frío, no hacen eso. ¿Vale? Infarto testicular. ¿Cómo se puede? ¿Revienta? No, pero sí se puede. Gira sobre el Bueno, ok. Tiene un mecanismo por medio del cual se acerca, si se contrae, o se relaja y se distiende, ¿no? Eso va a permitir calentar o enfriar la temperatura que presentan los testículos. Adicionalmente a eso aparece un mecanismo de contracorriente. ¿Se acuerdan que estructuras vasculares pasan por los cordones espermáticos? Ya, la arteria testicular. Exacto. Las arterias van a llevar sangre caliente y el plexo pampiliforme, que se encuentra adosado a la arteria, tiene un sentido opuesto. ¿Para qué? Para disminuir esa conducción térmica. Es otro mecanismo de termorregulación que tiene. Recuerden que eso se llama intercambio por contracorriente. En la nariz pasa lo mismo, ¿no? Y en el testículo va a pasar algo muy similar. Muy bien. Ya, hablaremos de su estructura. Bueno, el testículo es una estructura, bueno, es un órgano que tiene algunas cualidades, ¿no? Usaremos la pizarra. Muy bien, eso tal vez ya lo han visto en la anatomía, ¿no? Pero bueno, vamos a recordar algunos conceptos que ya han debido ver año. Recuerden que el testículo está rodeado por una estructura fibrosa, ¿no? Esa estructura fibrosa se llama la túnica longínea. Exacto. La túnica longínea es una cápsula, una envoltura fibrosa. ¿Qué tipo de tejido tendrá?
testicular. Muy bien. Tiene tejido conjuntivo denso y regular como cualquier otra estructura capsular. Rodeando a este, vamos a encontrar hacia la parte interna un epitelio. ¿Qué tipo de epitelio será eso? Plano G. ¿Por qué? Está siempre ahí. Bueno, tiene su explicación biológica. ¿Qué era la túnica vaginal? Una prolongación del peritoneo que acompaña en el descenso testicular. Y recuerden que el peritoneo tiene sílice, ¿no? Como esta estructura originalmente es abdominal y después desciende a las bolsas escrotales, pues se va a ver acompañada por una lámina de epitelio plano simple, que se conoce como la capa visceral de la túnica vaginal. La túnica vaginal. Muy bien. Por debajo de esta vamos a encontrar una capa de vasos. Esta capa de vasos se conoce como la túnica vascular. Vascular. Y presenta estructuras arteriales y venosas que facilitan la irrigación de la túnica albuginea. Muy bien. Resulta que esta túnica albuginea presenta un engrosamiento en la parte posterior del testículo. Este engrosamiento fibroso se conoce como el mediastino testicular. ¿Se acuerdan qué contenía el mediastino testicular? Los túbulos con los seminales. Ya, contiene la red de testis, ¿no? La red de Haller. ¿Qué más? Los túbulos Contiene los túbulos, exacto. ¿Qué túbulos? Seminales. rectos. No, seminales aquí no hay. Eran rectos, ¿verdad? Los túbulos rectos, exacto. Aquí se encuentran los túbulos rectos que se van a conectar unos con los otros en una estructura, en un entramado en realidad, conocido como la red de Haller. La red de Haller, o la red de testis. Ya, muy bien, ¿qué más hay aquí? Aquí tenemos vasos linfáticos, nervios, vasos, ¿no? Cualquier elemento vasculonervioso se va a encontrar ahí en el mediastino testicular. A partir de aquí van a nacer prolongaciones de tejido fibroso, de tejido conjuntivo, pequeños tabiques. Y estos tabiques van a dividir al testículo en porciones de testículo. Estas porciones de testículo se llaman lóbulos. No me acuerdo en qué libro están lóbulos. Lo mismo. Lo dividen en 300 lóbulos o lobulillos testiculares. ¿Ya? Cada uno de estos lobulillos va a estar constituido por dos partes. Tenemos por un lado unos túbulos. Ahora sí son los túbulos seminíferos. De 1 a 4, exacto, con un número total de 300 millones. Si mal no recuerdo, alcanzan los 5 metros la extensión total de los túbulos seminíferos. Y fíjense que entre ambos hay un espacio. Este espacio se llama, ¿cómo se llama el espacio dentro de toda glándula? Estroma. Estroma. El estroma o intersticio. Muy bien. Entonces, un lobulillo va a estar formado por eso, por túbulos seminíferos más estroma. Más estroma. La acción ocurre ahí adentro, no dentro del túbulo seminífero, pero el estroma es importante. ¿Por qué? Porque va a contener no solamente elementos vasculonerviosos, sino también tiene conjuntos de células. ¿Qué células viven ahí? Leydig, exacto, las células intersticiales de Leydig, ¿no? Que son así, rojizas, intensamente eosinófilas y demás. Y también vamos a encontrar los macrófagos testiculares. Que cumplen una función de fagocitosis, ¿no? Fagocito en el cuerpo residual que deriva de la espermiogénesis. Ya, ¿qué más tengo que contarles aquí? Creo que es eso, correcto, testicular, túbulos, ya, vamos a ver. Ok, nos iremos a analizar la estructura de un lobulillo. Para empezar, vamos a hablar del estroma. Recordemos que el estroma va a contener una célula que es fundamental, la célula intersticial de Leydig, ¿no? La célula intersticial de Leydig es eosinófila, intensamente eosinófila. ¿Por qué? ¿Se acuerdan a qué se debía la eosinofilia de una célula? Está prohibido filmarlas. Celular así está. Ya, ok. Boca abajo. Boca abajo. Así como es igual. Ya. ¿Por qué una célula es eosinófila? Ya. Porque tiene una gran densidad mitocondrial. Esta célula va a tener una gran cantidad de mitocondrias. Mitocondrias especializadas que tienen estructuras túbulo-vesiculares desarrolladas, crestas bastante prominentes. ¿Qué más vamos a encontrar? Un REL bastante desarrollado. ¿Para qué creen que sirve esa célula? Ya, exacto, para el metabolismo de los lípidos. Esta es una célula que se va a encargar de la producción lipídica. Por eso es que es eosinófila, por eso es que tiene estos organelos.
Concretamente se va a dedicar a la producción de una hormona esteroidea, como bien decían, es la testosterona. Bueno, ¿se acuerdan cómo se producía la testosterona? A través del colesterol. Después. En la Es lo mismo, solamente que Los claro, en andrógenos. vez de convertirse en estrógeno, no se queda el testosterona nada más. Viene el colesterol, con la colesterol desmolada, se convierte en THT y demás, ¿no? Entonces, esto básicamente va a convertir colesterol en testosterona. Su función es esa. ¿Ya? Ahora bien, la testosterona que se produce aquí no servirá, sí sirve parcialmente, ¿no? Recordemos que es un compuesto liposoluble y como cualquier cosa que es liposoluble, el tipo de transporte hace a través de las membranas. Difusión sí, ¿no? Porque es lipídico. Recuerden que las células tienen membranas lipídicas. Entonces difunde fácilmente a través de la célula y por ende pasa al torrente sanguíneo. ¿Ya? Pero resulta que en el testículo hay una forma 10 veces más activa que la testosterona. Esa forma se llama dehidrotestosterona, la DHT. Exacto. La DHT es más activa y por lo tanto es más potente. Hay una enzima que se encarga de este proceso. ¿Se pueden enzima? No, la aromatasa convierte en órganos extrógenos. Vital, la 5-alfa reductasa. La 5-alfa reductasa. ¿Por qué es vital? Porque en el tratamiento del, por ejemplo, de la hidroplasia femenina, del cáncer de próstata, hay inhibidores de esta enzima. Claro, si es que cortas eso, limitas el crecimiento de los órganos sexuales secundarios, entre ellos la próstata. Por eso digo que esta enzima es vital. Y de esta manera van a hablar porque buena uno. Ok. ¿Y para qué sirve la DHT? La DHT cumple varias funciones. Esas funciones se van a dividir básicamente si es que eres un si es que eres un adolescente o si es que eres un adulto. En efecto, ¿para qué sirve la testosterona? La diferencia gonadal, desarrollo gonadal. Ya, el desarrollo gonadal, ¿para qué más? Ya, el desarrollo de caracteres sexuales masculinos y también para el descenso testicular, ¿no? Para el descenso testicular. Aquí es donde se va a liberar otro factor, no es una hormona en sí mismo, el MSL3, el MSI3, que es una proteína similar a la insulina, ¿no? Y que también se libera de manera concomitante con la testosterona. Ya, esto cuando eres un feto, cuando eres un adolescente, ¿para qué sirve la testosterona? Producción de Claro, espermatozoides. para caracteres sexuales secundarios, ¿no? Acabas tus 12, 14 años y empiezas a expresar caracteres propios de los varones. Y cuando eres adulto, ¿para qué servía? Para mantener los caracteres, producción de testosterona, bueno, espermagénesis, creo que. Ya, ¿qué más? Producción de espermatozoides, ¿me entiendes? Para mantener la densidad ósea y la masa muscular. Contribuyen también esas funciones la testosterona en el varón adulto. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué vas a preguntarles aquí? Un poco más. Tiene un hallazgo histológico que es bien característico, ¿no? Y que solamente se observan a microscopía electrónica. Presenta unos cristales. ¿Se acuerdan qué cristales son? De Reckel. Cristales de lluvia. De Reinke, exacto, los cristales de Reinke. ¿Qué son los cristales de Reinke? No se sabe qué son, se cree que son depósitos de proteína en el citoplasma de las células, ¿no? Y que podrían deberse a la excesiva actividad de síntesis que tienen en las células. Muy bien, hasta ahí el mundo del intersticio. También hay fibroblastos, macrófagos y otros intereses. El más importante es este. Muy bien. Por otro lado tenemos a los túbulos. El túbulo seminífero es una estructura increíblemente compleja. Es un túbulo. Como todo túbulo va a tener un epitelio. Ese epitelio se llama epitelio seminífero o epitelio germinativo. Este epitelio germinativo está constituido por dos tipos de células. Tenemos por un lado unas células cilíndricas altas de núcleo central y núcleo longitudinal, conocidas como las células de Sertoli, o células con ese también sustentaculares. Y por otro lado, tenemos otro tipo celular. Este otro tipo se encuentra entre las células de Sertoli y representa los espermatozoides y toda la diferenciación de estas células inmaduras. ¿Ya? Aquí vamos a encontrar a las células germinativas. De ahí se desprende. Germinativas. Y Estas germinativas se van a dividir en dos grandes tipos, ¿no? Tenemos a las espermatogonias, que van a ser las células basales,
Y por otro lado tenemos a los espermatocitos, que van a ser las células apicales. Muy bien, rodeando todo esto, ¿qué tiene que haber? Una membrana basal. La membrana basal se dispone alrededor del túbulo y corresponde a una estructura bastante desarrollada, bastante prominente. Esta membrana basal se encarga de separar el interior del túbulo respecto al exterior del mismo. Y por debajo de este, ¿qué va a aparecer? Entre comillas, una lámina propia. ¿Se acuerdan qué son las láminas propias? Tejido conjuntivo, exacto. Aquí vamos a encontrar la lámina propia o tejido conjuntivo peritubular. Peritubular. El cual va a estar constituido por un tipo especial de célula. La célula mioide. La célula mioide, como el nombre indica, representa una célula alargada con características contráctiles. Si es contráctil, ¿qué tipo de proteínas tendrá? Actina, claro, tiene actina y tiene miosina, ¿no? Algunos libros nos dicen que quiere receptores para oxitocina, ¿no? Bueno, no está del todo confirmado, pero bueno, por tenerlos los puede tener, ¿ya? ¿Y para qué servirían si se contraen? Para contraerse y facilitar el movimiento y el peristaltismo a nivel del túbulo, ¿no? Dense cuenta que es una estructura bien interesante. El túbulo seminífero lo vemos así, ¿no? Pero en realidad es una estructura tubular, es como un conducto que se comunica con los túbulos rectos en el mediastino testicular, ¿no? Y la estructura que va a permitir este avance, este paso, va a ser la célula mioide, ¿no? La célula mioide. Muy bien. Dentro de lo que es el interior de los túbulos, hablaríamos de las células de Sertoli y de las células germinativas. De eso vamos a hablar en un momento. Aprovecharemos de mirar algunas histologías de todo lo que hemos contado hasta ahora. Muy bien. Entonces, lo que les contaba es eso. Fíjense que aquí observamos esto corresponde al interior del túbulo seminífero, ¿no? Donde vamos a encontrar las células de Sertoli y en medio, o más bien entre ellas, a las células que están en el proceso de diferenciación, ¿no? Las células de la espermatogénesis. No puedo dar esto. ¿Okay? De todos modos se observa, ¿no? Fíjense ¿qué presenta? Presenta una envoltura de tejido conjuntivo, la túnica albuginea, por debajo vasos sanguíneos. ¿Qué capa sería esta? El estrato vascular, exacto, el estrato vascular, ¿no? También por este lado es por donde aparecería el dartos con las fibras de músculo liso. Fíjense que a partir de la túnica nacen proyecciones de tejido conjuntivo, los tabiques. El tabique de este lado y este tabique de este lado nos están delimitando porciones de testículo. Esas porciones se llaman los lobulillos o lóbulos testiculares. Cada lobulillo, como les decía, está formado por un túbulo, ¿no? El túbulo seminífero es esta estructura redondeada. Fíjense que tiene una membrana basal bastante prominente, bastante bien desarrollada. Y en medio, un conjunto de células bastante eosinófilas, bastante rosadas, las células del Leydig, que van a cumplir esa función de esteroidogénesis. Muy bien. Aquí tenemos una representación que tiene una estructura testicular, ¿no? Fíjense que tiene una envoltura, la túnica albuginea, por debajo es la túnica vaginal con su lámina de epitelio plano simple y en su interior es donde observaríamos el parénquima testicular, ¿no? Como les decía, en la parte posterior del mismo se presenta el mediastino con la red de Haller y ese mismo mediastino es el que observamos acá, la red testicular. Muy bien. Listo. Tenemos este. Aquí podemos ver con un poco más de aumento la disposición de lo que es las células en el interior del testículo, ¿no? Fíjense que presenta un túbulo seminífero, con su epitelio, el epitelio seminífero, ¿no? Que son todas estas células que están en su base, que están en su interior. Y por fuera de ellas el intersticio. Fíjense que en este intersticio hay cúmulos de células rosadas, esas vuelven a ser las células del Leydig, ¿no? Que van a caracterizar a las células que habitan en ese espacio. Esta imagen es bien bonita, me encanta, porque nos permite, creo yo que es de la que mejor nos permite reconocer las células del túbulo seminífero, ¿no?
Fíjense que se observa con bastante detalle la membrana basal, una estructura bastante prominente, y por debajo unas células planitas, ¿no? Alargadas, similares a células musculares lisas. Estas son las células mioides, ¿no? Fíjense que por encima encontramos dos tipos de células. Células cilíndricas altas, largas, de núcleos grandes y nucleolos prominentes. Dense cuenta que estas no son así. Estas son las células de Sertoli. Las células de Sertoli. Todas las demás van a representar células de la espermatogénesis en distintos estadios, ¿no? En distintas etapas, según vayan progresando hacia la luz del tubo. Muy bien. Por eso ahorita está la célula de Leydig. Lo dicho, es bastante osinófila, ¿no? Bastante rosada. Suele encontrarse así, en forma de nidos. Nidos que se encuentran en los intersticios del túbulo seminívoro. Con microscopía electrónica observaríamos eso, ¿no? ¿Qué organelo es este? ¿Se acuerdan qué organelo es ese? Volvemos a esto. Un organelo que tiene crestas. Mitocondrias. Creo que vamos a meter un tema más en las supermega rondas, la célula. No, la célula sí tienen que saber por si acaso. Eso es vital. La mitocondria. La mitocondria tiene sus crestas, ¿no? Cuanta más larga sea la cresta, mayor es la actividad sintética que tiene ese organelo. Por eso es importante reconocer bien a la mitocondria. Ya, muy bien. Ahora sí, pasamos a hablar de la célula de Sertoli. La célula de Sertoli es una célula de la que se pueden hablar muchas cosas. Es una célula bastante compleja. Bueno, vamos a tratar de presentarla por esta manera. Es una célula cilíndrica alta, la cual se apoya sobre la lámina o membrana basal. Esta célula va a presentar los mismos organelos que ya conocemos, solamente que magnificados, mucho más desarrollados. Para empezar, presenta un núcleo. Este núcleo es de gran tamaño, voluminoso. Algunos le han denominado con escrotaduras, con aspecto cerebriforme, no podemos dar muchas características del núcleo. Es redondeado, triangular, etc. El chiste es que es grande, tiene un núcleo bastante grande. Y así como tiene un núcleo grande, tiene un nucleolo central que también es prominente. Esta es la característica que se utiliza en la histología para reconocer a la célula de Sertoli. Su núcleo y su nucleolo bastante prominentes. Muy bien. Por fuera de este encontramos los organelos, es decir, tiene un RER bien desarrollado, un REL bien desarrollado, ribosomas bien desarrollados, mitocondrias bien desarrollados, todo está desarrollado aquí. Porque tiene una función que da de brindar soporte y sostén a las células a las cuales se acoplan, a las células a las cuales entran en adyuvancia. Ya, muy bien. ¿Qué más encontramos aquí? Encontramos un citoesqueleto. Si hay algo que está bien formado aquí es su citoesqueleto. ¿Se acuerdan qué partes tiene el citoesqueleto de una célula? Es que no sé, ¿no? En la fe. ¿Cómo es que tiene el citoesqueleto? Ya, vamos a meter la célula. En las rondas metan la célula. No hay que saber la célula. Los que aprueben van a ir a una materia que se llama biología celular. O sea, si no saben la célula. Ya, incluyan en las rondas tema la célula. Eso sí es importante. Sí, es vital, es vital. Ya, muy bien, incluyen la célula. Tiene 3 partes, ¿no? Sí. Filamentos delgados de actina, va a tener como siempre. Filamentos intermedios, exacto, 7 delgados entre intermedios. En este caso participa una molécula, la pimentina. Y finalmente tenemos a los microtúbulos, exacto. Y algunos dirán, ¿dónde están los filamentos gruesos? ¿Dónde están los filamentos gruesos? ¿Se acuerdan? ¿Quién tiene filamentos gruesos? La célula es la base, muchachos. No saben la célula, estamos perdidos en tercer semestre. El tejido muscular. Solamente ese tiene filamentos gruesos. La miocina es un filamento grueso, ¿no? La miocina. Ya, muy bien. ¿Por qué es importante esto? Porque resulta que actina va a permitir estructurar el citoesqueleto. La bimentina va a permitir integrar organelos con la membrana nuclear. Y los microtúbulos van a permitir transportar organelos. ¿Para qué? Para formar complejos de unión. ¿Se acuerdan cuáles son los complejos de unión que tiene una célula epitelial?
¿Ya? ¿Ya? Esbosomas. Excelente. Muy bien. Aquí van a participar todos esos, pero dos son los más importantes. Hay uno que es la sonula occludens. La sonula occludens. Recuerden que esto depende de la potencia de ocludina, que está entre la platina y demás. La sonula occludens sirve para unir una célula de Sertoli con la otra. Con la otra. Muy bien. Y por encima aparece un nuevo complejo de unión. En este caso, la sonula adherens. La sonula adherens. Y como el nombre indica, ¿no? Van a adherir cosas. Dense cuenta que por medio de estos dos complejos de unión hemos dividido este espacio en dos partes, en dos compartimientos. Un compartimiento que es inferior, que se llama compartimiento basal, y un compartimiento que es superior, que se llama compartimiento luminal o abluminal. Luminal o abluminal. Muy bien. Esta estructura es importante. ¿Por qué? Porque en cada compartimento se va a depositar un tipo de célula. Resulta que en la célula, en el compartimento basal, es donde se va a encontrar la espermatogonia y el espermatocito primario. Se encuentran ahí. Y ahorita vamos a ver por qué es importante que estén ahí. En cambio, en el compartimento luminal, ¿quiénes van a estar? Los espermatocitos secundarios y las espermátidas. Las espermátidas. Muy bien. Y por ende los espermatozoides. Listo, ya. Primera diferenciación que hemos montado ahí. Resulta que esta sonula occludens es occludens por una razón. ¿Se acuerdan qué quiere decir occludens? Ocluye, impermeable. Es impermeable a las cosas. Las cosas que circulan por aquí no van a poder atravesarla. Y como no pueden atravesarla, crean una barrera, ¿sí o no? Sí, una barrera que va a separar el interior del testículo de la sangre. Esta se llama la barrera hematotesticular. ¿Será importante? Sí. ¿Por qué creen? ¿Se acuerdan de la espermatogénesis? ¿No? Ya lo han visto en él. ¿Cuándo empieza la meiosis? Después de la mitosis. A partir del espermatocito primario en adelante, ¿no? ¿Y qué tiene de interesante la meiosis? Que en la meiosis vas mezclando tu material genético, ¿no? Vas creando nuevas células, vas variando tu carga genética. Recordemos que nosotros tenemos un sistema inmunitario que está diseñado para reconocer cosas nuevas, para reconocer cosas atípicas. ¿Y aquí qué están pasando? Se están haciendo cosas atípicas. Si es que no hubiera una barrera, los anticuerpos y las células del sistema inmunitario detectarían que aquí están apareciendo células con ADN, con carga genética nueva, y las atacarían, ¿no? Para evitar eso es que se necesita una barrera, la barrera hematotesticular. De hecho, se ha visto en muchos, bueno, es una causa, ¿no?, de infertilidad masculina, la presencia de los anticuerpos antiespermatozoides, ¿no? Cuando esta barrera falla y el sistema inmune empieza a atacar ese proceso de variación genética que aparece en la meiosis, ¿no? Esta barrera es bien importante para separar lo que conocemos de lo nuevo que estamos creando. Muy bien. ¿Qué más contiene la célula de Sertoli? Presenta sus propios cristales. ¿Qué se llaman esos cristales? Vuelven a ser los de Henke, ¿sí o no? No. Aquí aparecen otros cristales. Los cristales de Charcot-Böttcher. Charcot-Böttcher. Los cristales de Charcot. Ok. Los cristales de Charcot también representan depósitos de proteínas. Proteínas que se están acumulando en el interior de la célula. Bueno, no se confundan con los cristales de Charcot-Leyden. ¿Se acuerdan dónde había cristales de Charcot-Leyden? Cristales de Charcot-Leyden, ¿dónde había? En el eosinófilo. No se encuentran en las patologías que cursan con eosinofilis. Ya, muy bien. ¿Qué más hace la célula de Sertoli? La célula de Sertoli tiene todo este complejo de cosas de transporte para una función, para un propósito, que es el de aportarle nutrientes a las células que están en diferenciación. Por eso se llaman células sustentaculares, que brindan soporte, que brindan apoyo, en este caso dar apoyo a la célula en diferenciación. Por otro lado, se van a encargar de secretar cosas y van a producir multitud de sustancias. De aquí nos interesan algunas, ¿no? La primera de ellas va a ser la producción de una enzima que se llama ABP. ¿Qué quiere decir ABP?
Ya. Androgen binding protein, ¿no? Proteína fijadora de andrógenos, ¿no? Proteína fijadora o ligadora de andrógenos. Bueno, no se sabe muy bien para qué ocurre, para qué sirve, ¿no? Pero sí se ha visto que retienen cierta cantidad de testosterona y por ende disminuye su concentración intratubular. Tiene mucho sentido, ¿no? Si es que guardamos testosterona aquí, disminuye su concentración, por lo tanto, la testosterona que se produce aquí afuera puede seguir pasando por difusión simple, ¿no? Recuerden que la difusión simple depende de gradientes, y esto lo que hace es crear ese gradiente, ¿no? Muy bien, ¿qué otra propiedad más tiene? Hay hormonas que actúan aquí, ¿no? ¿Se acuerdan qué hormonas actúan sobre la célula de Sertoli? Aquí es donde va a actuar básicamente una hormona, ¿no? Que es la FSH, la folículo estimulante. Exacto. Tiene sentido, ¿no? La folículo estimulante actúa en la mujer para favorecer el desarrollo del ovocito. La folículo estimulante actúa en la de Sertoli para favorecer el desarrollo del espermatozoide, ¿no? Entonces se cuenta que son funciones bastante similares, solamente cambian los nombres de las células. Y si es que actúan aquí, ¿qué sustancias liberarán para disminuir la concentración de FSH? Inhibina, muy bien, igual que en la mujer. Inhibina. Y van a liberar a alguien más, alguien que sea lo opuesto a inhibir. ¿Qué es lo opuesto a inhibir? Activar, la activina, exacto. Inhibinas y activinas, que van a ir en el sentido de aumentar o disminuir las concentraciones de FSH. Eso pasa que es muy similar a lo que es la granulosa de la mujer. Es muy similar. Muy bien. No hemos mencionado una hormona, ¿no? La LH, ¿no? ¿Qué actúa la LH? Leydig, exacto. La LH actúa aquí, en la célula del Leydig, es su receptor. ¿Y cómo se controla? Pues a través de la concentración de testosterona, ¿no? Mucha testosterona es sinónimo de poca LH, ¿no? Por medio de retroalimentación negativa. Ya. ¿Qué otras cosas más producen? Pues miren esas cosas. Pues hay glucoproteínas. Factor de la mitosis, el MIF, el DCCF, es un factor estimulante del desarrollo celular. GDNF, ¿saben qué es? ¿Se acuerdan que era GDNF? No. Factor neurotrófico derivado de la glía. Es un factor que estimula el desarrollo de las células. El ARN sigue siendo un factor estimulante. La transferrina, ¿para qué sirve la transferrina? Transporte de hierro. Ya, para el transporte de hierro, exacto. Sirve para juntar hierro y que ese hierro sea utilizado por el espermatozoide a fin de producir, o más bien de mantener su desarrollo normal. La vía Fas-Fas-L, ¿para qué servía? La vía Fas-Fas-L. Ahí está. La vía Fas. ¿Para qué servía la vía Fas, Esquivel? No ves. Esa es la vía por la cual actúa el linfocito T citotóxico. La vía Fas es una vía de la apoptosis. Es como un botón, es como un timbre. Cuando la célula aprieta ese timbre, ¡pum!, hace apoptosis, ¿no? Entonces, es un desencadenante de la apoptosis. Sirve para regular el crecimiento de espermatozoides que no deberían aparecer, ¿no? Pues no se lo han visto en embrio, pero en realidad, de todos los espermatozoides que se eyaculan, no solamente un 15% son viables. Todos los demás tienen 3 colas, 2 cabezas, 3 cabezas y demás, ¿no? Esos no son muy útiles para la fertilización, ¿no? Y de hecho serían más, solamente que el que los controla la célula de Sertoli a través de esas vías apoptóticas. Muy bien. ¿Qué más puedo contar en este libro? Un poco más. Estos son los cristalitos de Charcot-Leyden, ¿no? Lo mismo, son hallazgos a la histología con el microscopio electrónico, ¿no? Fíjense que son depósitos o inclusiones que están en el interior de la célula. Muy bien. Hablaremos del espermatozoide, ¿no? El espermatozoide tiene partes, ¿no? ¿Está lo visto, Emilio? Bien. Ok, ya hemos hablado de esto, ahora vamos a hablar de la que estaba en medio, del espermatozoide. El espermatozoide está constituido por 2 grandes partes. Sus tamaños están ahí. Lo que se trata son sus partes. Tiene una cabeza y tiene una cola, ¿no? Una cabeza y una cola. Es un cabezón. Y de hecho, es el ejemplo típico de naturaleza simplificada, ¿no? Porque este tiene una sola función, que es llevar el material genético hasta el ovocito. Entonces, ¿qué va a tener? Solamente tiene un núcleo, que es donde está el material genético, y algo que le va a impulsar para llegar al ovocito. No tiene más.
¿Tendrá mitocondrias? Muy pocas. ¿Tendrá ribosomas? No tiene. Golgi, peor. No necesita nada de eso. Lo único que necesita es tener... Claro, tiene microtúbulos en el flagelo. Lo único que necesita tener es un aparato de propulsión y un núcleo. ¿Ya? Muy bien. Esta cabeza puede tener distintos tamaños. Oval, forma de pera, puntiaguda, triangular, lo que quiera. Sus tamaños están aquí también. Longitud, espesor y demás. ¿Qué partes tiene la cabeza? La cabeza tiene el núcleo y por delante presenta un capuchón. ¿Qué se llama eso? El acrosoma, exacto, el acrosoma, ¿no? El casquete acrosoma. ¿Se acuerdan de la tarjeta del viernes? Ya, exacto. ¿Para unirse a quién? ¿A qué parte del ovocito se unía? La zona pelúcida, exacto, interactúa con las proteínas ZP, ¿no? ZP. Y a través de ello libera su contenido. ¿Qué contiene el casquete acrosoma? Acrosina, ¿qué más? Hialuronidasa, ¿qué más? Neuraminidasa, ¿no? Y hialuronidasa. Entonces, todo eso sirve para degradar estructuras del tejido conjuntivo y finalmente unirse a la zona pelúcida. Muy bien. Eso por ese lado, ¿no? En su parte posterior tiene que tener un sostén o un soporte para el flagelo. Ese sostén se llama placa basal. ¿Se acuerdan qué partes tenía un cilio? Sí. El cilio tiene el axonema y una placa basal. Aquí vamos a tener lo mismo, una placa basal y entre comillas el supercilio, ¿no? El cilio grande, que es la cola del flagelo, ¿no? Y que viene a ser lo mismo, viene a ser la prolongación de los microtúbulos. Muy bien, eso en cuanto a la cabeza. Por otro lado tenemos a la cola. La cola va a estar constituida por 4 partes. La primera es una zona estrecha. Esta zona estrecha se llama cuello. Cuello. El cuello. Ya. Como cualquier axonema, ¿qué va a tener? Va a tener 9 segmentos, ¿no? Recuerden que aquí es donde parten los microtúbulos, que van a formar el flagelo. El flagelo, los microtúbulos. Ya, muy bien. Después de esto aparece una zona que sigue siendo estrecha, pero que está rodeado por un collarete. Esta se conoce como la zona o pieza intermedia. Y está rodeado por un collar. ¿Se acuerdan qué contiene ese collar? Mitocondrias, exacto. El collarín mitocondrial o collar mitocondrial, ¿no? ¿Para qué sirve la mitocondria? Exacto, tiene sentido, ¿no? Si este es el motor con el que estamos impulsando el espermatozoide, tiene sentido que la central energética esté próxima a ese motor, ¿no? Entonces, este collarete tiene esa función, la de aportarle energía. Muy bien, por detrás aparece la pieza principal. Esta pieza principal es el segmento de mayor tamaño, además de conservar esa estructura de 9 dipletes, ¿no? Va asociando unas estructuras especiales conocidas como las costillas. Las costillas son estructuras tangenciales que van a envolver o que van a rodear a los microtúbulos, ¿no? Que se van a encargar de darle de una mayor estabilidad. Finalmente tenemos una porción o pieza terminal, que es la que va a cerrar la porción distal del espermatozoide. Bueno, esta vez lo tenemos aquí, ¿no? Este es el diagramita básicamente de lo que representa el espermatozoide. Y visto in vivo. Antes hacía esto, ¿no? Es que antes siempre he visto uno con el espermatozoide, pero bueno. Pero bueno, ¿cómo? Esto, así es como se observaría, ¿no? Un espermatozoide. Fíjense que se presenta su cabeza, ¿no? Es donde estaría el núcleo con el acrosoma. Esta porción estrecha representa el cuello, una porción de mayor volumen, la intermedia, la de mayor tamaño, la principal, la cola, es básicamente eso lo que constituye el espermatozoide. Ya. Ok. Bueno, aquí tenemos un dibujito un poquito más representativo de lo que son sus partes, ¿no? Fíjense que en la región de la cabeza va a presentar el núcleo, ¿no? Con el acrosoma. Tiene mucha más novedad. Por debajo es donde aparece el cuerpo basal. Este cuerpo basal se comunica con la cabeza por medio de un punto de conexión, la pieza de conexión. Ahí es donde van a nacer los microtúbulos. Y estos microtúbulos se dirigen en sentido distal hacia la cola. Fíjense que a nivel de la pieza intermedia, los microtúbulos tienen un patrón. Están agrupados en forma de haces. ¿Les suena de algo esto? 9 periféricos, 2 centrales. Sí. ¿Qué es? Del axonema, exacto. Siguen la misma estructura que ya conocemos de los embriones, los cuerpos densos, ¿no?
9 periféricos más 2 centrales. Sigue siendo lo mismo. Microtúbulos del complejo axonérico. Y como les decía, tiene que estar rodeado por una vaina mitocondrial, que le va a proporcionar la energía que necesita. A nivel de la pieza intermedia, fíjense que se va a ver reforzado por unas estructuras fibrosas en las costillas. Las costillas que le van a dar mayor estabilidad a la vaina fibrosa. Es lo mismo, ¿no? Solamente que es rellenos, ¿no? Vemos la pieza intermedia, las vainas de mitocondrias. Esos dipletes, ¿no? Que antes se les llamaba así, normalmente se denominan fibras densas externas. Pero es lo mismo. 2, 4, 6, 8, 9 periféricos y 2 centrales. Y a nivel de la pieza intermedia, se cuenta que van a estar rodeadas por las costillitas, ¿no? Las costillas de la vaina fibrosa. Estas costillas de la vaina fibrosa van a incluir un refuerzo más. Ese refuerzo se llama fibra densa. ¿No? Fibra densa. Muy bien. Bueno, es un poquito abstracto, ¿no? Pero este dibujito está en el Genesis. A mí me ha parecido el mejor. Yo con eso también he entendido su brontozoide. Porque, ¿des cuenta que esto, sobre todo de esta imagen? Ya, muy bien. Te permite entender bastante bien la disposición del eje, ¿no? Te das cuenta que siempre se mantienen las 9 fibras externas y los 2 centrales, ¿no? Lo único que va a variar es lo que le rodea. En la pieza intermedia tienes la envoltura de las mitocondrias y en el segmento principal tienes la envoltura de la vaina fibrosa, de las costillas de la vaina fibrosa. Esto es como ver una serie de cortes transversales a través de la cola del espermatozoide. Ya, muy bien. Y para resolver esta parte vamos a hablar del espermatogénesis. Bueno, esto ya lo hemos visto en embrión también. No, ya, bueno, ok. Hola. Ya. Entonces, no tiene mucha novedad, ¿no? Recordemos que todo comienza con una célula madre. Esa célula madre se llama espermatogonia. La espermatogonia, ¿dónde estaba? Sobre la membrana basal del túbulo seminífero, ¿no? Ahí es donde se encuentra. Muy bien. Esa célula madre tiene la misma función que tiene cualquier célula madre, que es la de originar células hijas y la de replicarse a sí misma, ¿no? A sí misma. Para esto va a diferenciarse en 2 grandes tipos de células. Tenemos a la espermatogonia A oscura, AD, y las AP, exacto, o blancas o claras. Pero está en inglés. D quiere decir dark, ¿no? Dark es oscuro. D quiere decir pale, D quiere decir pálido, blanco, claro. Ahí vienen esos nombres de AD y AP. Esta AD y AP hacen lo mismo, se diferencian en la siguiente o se regeneran a sí mismas. La AP, silencio, va a terminar convertida en una célula B, una espermatozoide de tipo B. Y esta va a ser la que después progrese a la fase de espermatocito. ¿No? ¿Cuántos espermatocitos había? Dos espermatocitos nada más, primario y secundario. Primario y secundario. Primero se forman los primarios, se diferencia del siguiente que es el secundario. Y este secundario termina originando a la espermátide. La espermátide. Muy bien. Esta espermátide y hace el último paso, ¿no? Que termina convirtiéndose en el espermatozoide. A través de todo este show es donde van a ocurrir las fases de la mitosis y de la meiosis. A ver, pensaremos. Si es que estas células originan hijas y se originan ellas mismas, ¿qué harán? ¿Mitosis o meiosis? Mitosis, exacto. La mitosis ocurre aquí. Mitosis. Hasta aquí. Porque están originando células con la misma carga genética, con el mismo material genético que la célula que las ha originado, ¿no? Y a partir de aquí para abajo es donde comienza a aparecer la meiosis. ¿Cuántas fases tenía la meiosis? ¿Cuál era la diferencia? De meiosis 1 y meiosis 2. Haploide y diploide. Haploide y diploide. Ya, exacto. 4D, 2N, N, 2D, ¿no? Entonces, resulta que el producto de este proceso mitótico, empezamos con un espermatocito primario. Este va a ser una célula diploide. Tiene una doble carga genética, ¿no? Por eso se dice que es 2N, 4D. 4D. ¿Nos interesa que el espermatozoide sea 2N? No, exacto. Porque el óvulo ya es N. Solamente este tiene que ser N para que cuando se junten se vuelvan 2N, ¿no? Entonces, ahí es donde va a aparecer la meiosis, ¿no? Hay un primer momento en el cual ocurre el crossover, el entrecruzamiento y demás, ¿no?
se convierte en un espermatocito secundario y este finalmente termina convertido en espermático. Cuando esto ocurre, ya se ha convertido en 1N y 1D. Este va a ser el que representa la espermática y la que termina convertida en un espermatozoide. Bueno, en medio hay multitud de pasos. Se intercambian el material genético, los cosas que ya hemos visto en biología. Sobre eso no voy a volver a. Fíjense que el producto de la reacción, bueno, se liberan estos, ¿no? Se liberan unas sustancias, unos pedazos de citoplasma en realidad. Eso se conocen como los cuerpos residuales. Los cuerpos residuales son pedazos de citoplasma, pero que no pueden quedarse ahí porque son antigénicos. Tiene que venir alguien y tiene que comérselos, tiene que destruirlos. ¿Quién cree que es ese? Claro, pues es macrófagos. El macrófago testicular está esperando el momento de la liberación del cuerpo residual para aparecer, fagocitar el cuerpo y finalmente retirarlo de la superficie en la cual se ha formado. Muy bien. ¿Qué más tengo que contarles aquí? Todo esto ocurre anexado a la célula de Sertoli. Como les decía, la célula de Sertoli le da soporte a estas células. Y es aquí donde aparece un nuevo tipo de unión. Esto se conoce como la unión Sertoli-espermatozoide. Este tipo de unión no presenta zónulas oclúides. Simplemente presenta puentes de citoplasma, puentes que van a unir una célula con la otra. Y pasa algo bien interesante. Dense cuenta que esos puentes se mantienen en todo el linaje de una célula. De modo tal que se dice que las células que derivan de una célula madre son aquellas, o sea, todas derivan de la misma madre, ¿no? Todas derivan del mismo linaje, porque todas han nacido entre comillas pegaditas, no todas han nacido coladitas, por lo tanto todas se liberan al mismo tiempo, han sido derivadas de la misma célula madre. Muy bien, dentro de este proceso hay uno que vale la pena recordar, la espermiogénesis. La espermiogénesis es el proceso por medio del cual se forma la espermátide. Y para formar la espermátide y convertirla en un espermatozoide, tienen que pasar a través de 4 grandes fases. ¿Se acuerdan cuál es? ¿Qué era la fase de Golgi? ¿Se acuerdan? ¿Por qué creen que se llama fase de Golgi? No, porque el aparato de Golgi debe tener algo que hacer ahí, ¿no? El aparato de Golgi representa el organismo más desarrollado en esa fase. ¿Por qué? ¿Para qué servía el aparato de Golgi? Ya, ¿para qué más? Síntesis, hay que repasar la célula. No pasa la célula. A ver, va a entrar también en el sorteo. Sirven para modificar la síntesis proteica. No se olviden que todo lo que elabora el REF no lo manda directamente al exterior, ¿no? Se lo manda al aparato de Golgi. Ahí es donde se va a glucosilar, fosforidar, oxidar, lo que quieran, ¿no? Se va a modificar en el aparato de Golgi, ¿ya? Muy bien, ¿qué proteínas necesita el espermatocito? Acrosina, hialuronidasa, neuraminidasa y demás. Esas proteínas se van a elaborar aquí en la fase de Golgi y finalmente se van a empaquetar. Se van a empaquetar dentro de unos gránulos, los gránulos acrosómicos. Recuerden que esos son derivados del aparato de Golgi. El aparato de Golgi vive a base de gránulos y vesículas. Muy bien, una vez que ya tenemos nuestros gránulos listos, pasamos a la fase número 2, que es la fase de casquete o cubierta. ¿Qué creen que ocurre en esa fase? Claro, se forma el casquete acrosómico, ¿no? Todas las vesículas confluyen y se depositan en el polo apical del núcleo. Aquí es donde se van a delimitar 2 grandes polos. El polo apical con las vesículas y el polo posterior con los centriolos. ¿Se acuerdan para qué servía el centriolo? La célula, la célula es muy importante. Claro, el central era para la división, era la fase de división. Ya, forma los cuerpos basales y forma el uso mitótico. Es decir, sirve para crear cilios y flagelos. No tiene sentido, ¿no? Que los que van a formar los flagelos se vayan a un lado, los que van a formar la vesícula se vayan al otro. Ahí es donde le damos una polaridad al núcleo. Y finalmente pasamos a la fase número 3, la fase de acrosoma. En la fase de acrosoma se consolida la formación del casquete acrosómico, ¿no? Y dense cuenta cómo todo el citoplasma empieza a experimentar un fenómeno bien interesante. Empieza a dirigirse en sentido posterior, empieza a elongarse en sentido posterior. ¿Para qué? Para rodear lo que va a ser el futuro cuello
la futura pieza intermedia y la futura pieza principal. Es como que tuviéramos una bolsa, digamos, una bolsa dilatada y la comenzamos a estrujar, de modo que se vuelve más flaca, pero se vuelve más flaca a costa de aumentar la longitud total que está aquí. Y finalmente pasamos a la fase de maduración. En la fase de maduración es donde se ensamblan las costillas, se ensamblan las vesículas y demás, ¿no? Y finalmente nos queda el cuerpo residual. El cuerpo residual va a ser ese resto de citoplasma que no se ha utilizado y que va a ser liberado para que sea fagocitado por los macrófagos. Eso es lo que tenemos aquí, ¿no? Eso es el dibujito que está en el rostro. Ya se cuenta cómo, a partir de la diferenciación de la espermátide, el aparato de Golgi adopta una polaridad, se forma la vesícula, se empiezan a formar los focos basales con el flagelo, y aquí es donde comienza a estrecharse la estructura. Se pega, se forma el manguito es el precursor del cuello, y finalmente nos queda simplemente una zona de citoplasma rodeada por las mitocondrias. Termina en el anillo. El anillo es una estructura que va a separar la pieza intermedia de la pieza principal. Es el límite entre ambas, que representa el vestigio del proceso de la espermiogénesis. Muy bien. Pero la maduración del espermatozoide no termina ahí, porque después tiene que pasar a otra estructura que se llama el epididio, que va a continuar su maduración. Hasta este punto nuestros espermatozoides son inmóviles, no tienen mucha capacidad, se han formado y poco más, ¿no? Aquí es donde van a ocurrir dos grandes tipos de cambios, los cambios madurativos y el inicio de la movilidad. Bueno, el comienzo de la movilidad no tiene mucha ciencia, como todo depende de calcio, AGP cíclico y demás, no cosas que permiten moverse a otras proteínas. Las fosfatasas las estimulan, pero las fosfatasas las inhiben y las quinasas las estimulan. Por otro lado tenemos a los cambios madurativos, ¿no? Dense cuenta que son una serie de cambios que contribuyen a la morfología final del espermatozoide, ¿no? Se condensa el ADN, se reduce todavía más el citoplasma. Esta parte es importante. Se depositan glucósidos en la membrana celular. Y algunos de estos glucósidos... ¿Qué hora es? Ya, ok, terminamos con esto. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Recuerden que estos glúcidos se van a depositar en la membrana acrosómica externa y van a producir un fenómeno conocido como la discapacitación. Es por eso que les decía que el espermatozoide se libera discapacitado y que va a culminar su proceso madurativo una vez que llega al aparato reproductor femenino. Ahí es donde se quitan esos azúcares, y como se quitan los azúcares, el casquete acrosómico está listo para interactuar con la zona pelúcida. ¿Muy bien? ¿Listo? Muy bien, hemos terminado la sesión de hoy. El siguiente jueves terminamos esto. No falta nada, el ciclo y después el epididio y demás cosas. Ok, terminamos ahí.